noche con Soraja. ¿Qué tal, gente? Ay, chapa. Otra ciudad, más historias y mucho por descubrir del Paraguay. Hoy nos recibe la ciudad de Acay. Estamos ingresando a su iglesia, una iglesia histórica, y vamos a conocer más de la misma. Buen día. Buen día. Buen día. Ya, ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? bien. Bueno, muchas gracias por recibirnos y se presenta para la gente. Sí, yo soy el profesor Justo Pastor Mesa, docente jubilado de esta ciudad, escritor del libro Acá hay 1 y 2. La historia de Acay está en tu cabeza. Sí, en forma detallada, pero es una historia muy compleja, muy larga, Sí. y podemos ir respondiendo algunas preguntas sobre qué quiere saber de Acá hay, que la Bueno, gente quiere saber de Acá hay. Sí, queremos empezar con esta iglesia, ¿verdad? Mostrarle a la gente la iglesia y hablar un poco de la historia de este lugar. Ya, este es el templo Virgen del Rosario, templo parroquial que seguramente después de la conquista, en esa época de la conquista, Sí. en Acay se envió unos 500 soldados que estaban al mando de el gobernador de aquella época, creo que en 1558, que era Ortiz, porque había problemas en esta zona de Acay, que justamente por los carios, por los guaraní que tenían problemas, se estaban sublevando en contra de los conquistadores. En ese sentido, apaciguó un poquitito, pero después se quedó la zona que se llamaba Acay o Acay, haciendo alusión al cerro, que así se conoció su nombre desde un principio. Bueno, después Acay quedó prácticamente en la nada, porque sus habitantes de aquella época, que eran numerosas, fueron abatidos por los soldados, entre los cuales también había indígenas, fueron abatidos y seguramente quedó muy pocas familias. Y en esa reorganización se envió al padre Bermejo, Sí. a quien se le dio una estancia y se le dio hombres, también animales, para que pueda administrar la estancia acá hay, y también, por supuesto, edificar una capilla y elegir un patrón o una santa patrona. En ese sentido, ellos eligieron por unanimidad a la Santísima Virgen del Rosario, que es la santa patrona de nuestra ciudad. ¿Y esta iglesia que se construye en qué año aproximadamente, profe? Allá comenzó ya esta iglesia a construirse a mediados del siglo XVIII, Ya. pero en forma de una capilla, o sea, sería viceparroquia Carapeguá. Y bueno, después, en la época de don Carlos Antonio López, se edificó lo que es el templo parroquial. Inclusive tenía un campanario con una torre mucho más alta, que en un momento dado se había caído y quedó, se reconstruyó, creo que en la década de los 50, y quedó un poco más bajo. Pero lo más lindo de la historia de Acay en cuanto al retablo, este altar que tenemos, es que en la época que cuando era mayordomo de Acay, don Venancio González, Sí. que era una persona muy dadivosa, era una persona muy rica en todo sentido, Sí. mandó un carpintero, un señor que era prácticamente, no tenía pariente en Acay, le envió a Buenos Aires para que pueda estudiar tallado y torneado, Sí. un tal Aristides Rojas, Sí.
que particularmente también tiene su historia. Él mismo vivía acá, hay una sacristía, y debajo de su cama él ya tenía preparado su ataúd, para cuando él se vaya del mundo, nadie se preocupe de eso. Sí, una historia muy peculiar. Así de precavido ya era. Sí, así de precavido ya era. Y él solito construyó este retablo. Y aquí tenemos nosotros un retablo estilo rococó, de la época barroca, y desde aquella vez absolutamente nadie todavía tocó. Está intacto. Está intacto, sí. Falta restauración para que pueda brillar todo esto. Sin embargo, está intacto todavía. Es un retablo imponente. De madera completamente. Sí, totalmente de madera. En la época en que vivía también por acá como sacerdote era el padre Atilio Cordioli, que también fundó una escuela de carpintería aquí en nuestra ciudad, que es de la diócesis de Carapeguá. Después mandó a hacer esta parte del piso de madera totalmente, también hechos por carpinteros acayenses, guiados por su maestro, creo que era Alfredo Pino de Carapeguá, que por lo menos estuvo como maestro carpintero y enseñó a muchos jóvenes quienes se hicieron carpinteros. Ellos hicieron esta parte del piso de madera, este parquet. Una rica historia. Una rica historia. En realidad hay muchas cosas que se puede ir contando sobre la iglesia, porque han pasado muchísimos sacerdotes. Sí. En la época de la colonia, la colonización, la historia, no solamente yo cuento, sino la historia nacional cuenta que la gran mayoría fueron administrados por sacerdotes. Y acá ahí tuvo muchos buenos sacerdotes, acayenses inclusive, y ellos administraron gran parte también de la parte eclesial. Por eso mucha gente me confunde en Acay que existen 21 compañías o existen 45 compañías. Porque según la organización eclesial, cada compañía tiene sus capillas otra vez, Sí. edificadas y organizadas a través de sus coordinadores, sus catequistas. En ese sentido, la parte organizativa eclesial tiene un poco más de 40 capillas en distintos lugares Entonces de las se puede compañías. decir que son más compañías. Por eso digo, para no confundir, se puede contar un poco más de 20 compañías que tienen según sus mapas, Sí. de dónde hasta dónde es. Pero hay más de 40 capillas. Dentro de una compañía hay 2, 3 capillas, y entonces en ese sentido se confunde. La gente dice que tiene 24 compañías, otros dicen 21, otros dicen 44, pero 44 son capillas, No es exacto todo. No es exacto todo, sí. Así mismo es. Excelente, profe. Vamos Sí. a quedarnos con esta imagen de este retablo. Y cada uno de los Imponente. detalles que tiene este retablo tiene su historia, y es difícil contar todo así en un programa televisivo, porque sabemos nosotros que en la tele los segundos cuentan. No, y para nosotros, todo lo que nos digas cuenta. No te vayas a preocupar por los segundos, porque todo es para ustedes. Sí. Y Excelente. ustedes se puede ver esta lumínica que es nueva, es gracias a la gestión de los acayentes residentes en Asunción. Ellos siempre están formando así grupos de acayenses que se preocupan por su ciudad, que siempre colaboran, y ellos se unieron, colaboraron y compraron esta hermosa lumínica que tenemos en este templo. Excelente. ¿Quién ha hecho eso? Estaba acá, ¿no? Aquí en esta iglesia, dicho, se tenía una armónica, un instrumento de viento Sí. que al pasar los años, creo que cuando murió la que ejecutaba
el armonio quedó prácticamente abandonado y el coro quedaba hacia ese sector. Ahí arriba. Ahí arriba. Y en ese lugar está todavía el armonio. Es difícil subir ahora porque la escalera también ya es muy, muy vieja. A lo mejor podemos caernos. Sí, pero como muchas de las iglesias, siempre la parte del coro estaba arriba. Sí, arriba y atrás. Sí. Y ahí está todavía el armonio, que ya no suena más porque ese tipo de instrumento necesita personas especializadas para su ejecución. Y Acay es una hermosa ciudad. Ustedes seguramente ya ven, nosotros estamos prácticamente en un bosque. En ese sentido, todos los árboles que tenemos dentro de este predio de la iglesia fueron plantados por los sacerdotes, por la gente que le acompaña siempre a la labor sacerdotal, y estamos prácticamente protegidos de toda perversidad de la naturaleza. Las veces que ocurren tormentas, así Sí. ciclones o lo que sea, generalmente pasa por encima de acá. No Sí, tuvimos porque todavía el ninguna viento experiencia. muy fuerte en esta zona. Sí, pero nosotros no tenemos experiencias en ese sentido dentro de esta ciudad porque estamos Qué bueno. protegidos por este bosque. Estamos en el bosque prácticamente. Estamos en medio de un bosque. En cada rincón de la casa siempre hay árboles grandes, árboles ornamentales también tradicionales, así como en las veredas. Si ustedes recorren van a ver que en cada vereda siempre hay un árbol que sirve de adorno y también de protección. Con las imágenes aéreas que vamos a poder captar, se va a poder divisar entonces una ciudad muy verde. Muy verde, exactamente. Por eso se dijo ya desde hace, no sé, muchos años atrás, en un libro que escribió Montedomecq, se decía ya lo que acá es un oasis. Un oasis. Ahora, si me preguntas qué es lo que quiere decir acá, esa es la gran pregunta que siempre hacen. ¿Qué es lo que hay? Nos contaron En dos Acay. versiones, profe. Decime Sí. vos si son correctas, ¿verdad? Vamos a escuchar. Acari, ¿verdad? Por el tema de las nubes, nos habían dicho. ¿Y otro? Y del indio que apunta, diciendo acá hay. Sí, 3 versiones se puede Hay decir. una más. Sí. Contanos, yo quiero escuchar, eso es lo que a nosotros nos comentan y yo no tengo Sí, la, en la época, la palabra exacta, ¿verdad? sí, Pero en la época en que en esta zona que era tan extensa que abarcaba Tabapú, hoy Roque González, Sí. La Colmena y Butumí, era zona de Acay. Para los españoles era difícil pronunciar Acay, porque eso es lo que se puede ver en el cerro cuando hay amenaza de lluvia. La nube blanca se Sí. posa encima del cerro y mirando de hacia acá parece que tiene una llaga en la cabeza, porque ahí, traducido al castellano, quiere decir llaga. Entonces de ahí viene ese nombre también, acá ahí. La otra versión es la del cacique, acá ahí, que se trataba del jefe de acá ahí sí. en esa época colonial, y a él se refería también la gente. Cuando se habla de él, se habla de la zona de Acay, la zona del cacique Acay. El cacique se llamaba El Acay. cacique o el jefe, Acay también le decía. Se le decía a ese Sí, cacique. seguramente porque tenía algo en la cabeza también. Pero son versiones que están en la transmisión oral de la gente, no hay ningún documento que diga eso. Solamente en el documento de Félix Azara, que es el historiador Sí. que recorrió mucho Paraguay en su 6º viaje, cuando vino hacia esta zona, se refería a Acay. No Acay, sino Acay, que es una ¿Qué es zona muy... Acay? Y así escribía él porque no podía decir acá ahí. Entonces Ah. decía Acay. Acay. Se trata de un español. Bueno. Y la otra versión se habla justamente del cerro, que es una leyenda que había una estatua Sí. que Sí, tenía, nos vamos caminando, se llama- tenía la mano extensa así Sí. y tenía una impresión acá hay. Y la gente que buscaba oro
creía que donde indicaba la mano estaba el tesoro. Y venían a cavar en la adyacencia de la efigie y no encontraron nada. Y se picharon. En eso vino una vez un señor que de tanto tomar su bebida se enfureció y le dio con la pala al brazo de la estatua. Y al caer la estatua se cayó y se descubrió que la estatua era de oro. O sea, otra versión que se tiene. ¿Y esa estatua dónde estaba? Y en el cerro acá hay. Hoy ya no existe esa estatua. No, existe en la imaginación de la gente, porque es una leyenda. Una estatua de oro. Una historia, una leyenda que seguramente la gente inventó también para que pueda salir el nombre de Acay. En realidad, en guaraní es Acay. Acá. Y creo que Salvador Jovellano en 1778 castellanizó Acay en Acay a través de un decreto. Y de ahí en más, esta ciudad se llama así Acay. Acay. ¿Desde qué año aproximadamente? 1778 creo la que fundación. Sí, de Acay. Y en la década de aproximadamente los 80, 79-80, Alfredo Stroessner decretó para Acay como el primer, o sea, a través de un decreto, Alfredo Stroessner categorizó Acay y se convirtió en ciudad. Sí. Y de ahí nosotros tuvimos nuestro primer intendente, que fue César Victoriano Segovia González, más conocido en su época como Cambá González. Cambá González, sí. Le decían. Sí, que fue nuestro primer intendente. Y de la plata de Bebé, de toda esta zona, que se habla mucho de plata hay de mucho, Bebé. hay mucho, sí, hay mucho. ¿Conoces historias de...? Sí conozco. ¿Nos puedes contar alguna que... Sí, sin comprometerle a nadie, ¿verdad? Yo estoy en una manzana, tengo ahí mi casa. Y en la parte contigua se vendió un terreno y nos hicimos vecinos con una gente. Sí. Y ellos, no sé por qué señal, comenzaron a cavar y al sacar el tesoro, la gente cree que si uno no permanece ahí, todo se desvanece después, tiene que abandonar. Y al poco tiempo de comprar la casa, se encontró la fosa y la casa ya abandonada. Y los dueños desaparecieron. Vendieron la casa y se fueron. Porque encontraron. Sí. O sea... Porque se recomienda cuando se saca el tesoro que hay que abandonar el lugar. Uno no tiene que quedarse a vivir ahí. En ese sentido, sí, te puedo decir que la gente habla de eso. Yo no he visto el tesoro, pero sí se puede ver la fosa y también la casa que se abandonó. Hasta ahora está Hasta ahora está la casa, pero ya se compró y ahora es una casa de negocio. Ya, evidentemente ya no está la fosa, Sí. ya no está nada. Ya no, evidentemente ya no. Hace como, no sé, 15 años atrás. Y hay historias... Y gente que cuenta. Que encontró. Que encontró, sí. ¿Y qué llegaron a contar referente a lo que encontraron? Oro, generalmente aros, se anillos, encuentra cadenas. Se encuentra ollas de hierro y en esas ollas se ponen creo que las joyas. Joyas. Sí, porque se cuenta que en la historia contra la Triple Alianza, Sí. ellos venían a asaltar, prácticamente a robar todo, y para que esa parte no lleven, entonces se ponían las joyas porque anteriormente se tenían no solamente joyas de oro, sino también utensilios de oro, cucharas, tenedores, cuchillos de oro y vajillas. Entonces cavaron un poco una fosa y ahí ponen su tesoro, ahí esconden. Y el famoso fuego que sale en un lugar. Eso no sé. Que dicen, yo vi el fuego, dice la gente. Se cuenta, sí, la gente cuenta eso. No, yo tampoco no vi, ¿verdad? La gente cuenta que en esos lugares donde hay tesoros, generalmente a los que le quiere dar, se le aparece en forma así de fuego. O algún flash, como para que le pueda llamar la atención. Alguna y... Sí,
algún movimiento hay Sí. llamando la atención. Y de desde la mucho Petrobras. tiempo atrás, desde que mucho antes de que acá existiera como ciudad, había esa fiebre. Pero esa fiebre se refería mucho más al cerro que tenía el oro. Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Cargá los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Cargá siempre los diésels S10 de Petrobras. Selva, noche, luna, pena en el hierba. El silencio vibra en la soledad. Y el latir del monte quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre lenzo. Hierba verde, hierba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar. Y en tus hojas frescas encontrar la miel que mitigue el surco del látigo. Con Claro, la música es libre, porque ahora todos los packs de Claro tienen música libre, gratis y sin consumir datos. Comprá ahora el nuevo pack 7 días que te da 2 GB para navegar, Claro Música Libre y WhatsApp gratis por solo 15.000 guaraníes. Si tenés Claro, tenés música.
Cuando pensás en invertir en tu futuro, pensás en lotes de Urba, con terrenos ubicados en zonas urbanas, acceso a servicios claves y cerca de todo lo que necesitas para tu comodidad. Solo tenés que llamar al 021-204-646 o al asterisco Urba para ver el terreno que deseas. Ese terreno con el que venís soñando se puede hacer realidad. Con Urba, pon los pies sobre tu tierra. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Y referente a la historia esta de que el Cerro Acaí es un volcán dormido. Y eso se despejó en el 2009 a través de la investigación que hizo la Universidad Nacional de Asunción a través de sus investigadores. No sé si fue ordenado por el intendente Alejo Fretes, pero en esa época él estaba como intendente. Se sacó una conclusión de que el Cerro Acaí no es volcán apagado. Tampoco es producto de la caída de un bólido, porque mirando de hacia arriba es un redondo perfecto. Un redondo perfecto, por eso ese lugar se llama Cerro Corá. Es un aro prácticamente y tiene 7 puntas. Y se despejó esa parte que es un volcán apagado. Todas las evidencias que ellos han sacado y han estudiado han dejado la conclusión que todo lo que tienen ahí no son característicos de un volcán apagado ni tampoco de la caída de un bólido, un meteoro. Profe, referente a algunos descendientes de otras naciones que vinieron acá, se sabe qué sé yo, de austriacos, de españoles, Sí, también. Los extranjeros, algunos investigadores y otros seguramente que son un poco aventureros. Unos inmigrantes. Sí, han llegado al Cerro Acaí con sus máquinas, inclusive algunos trajeron su cámara de video también, filmaron toda esa parte de su exploración del cerro. Se investigó bastante. Se investigó bastante. De todo el mundo vino. Y en internet se puede encontrar esas investigaciones. Algunos publicaron, pero lo más importante para la gente de acá y para mí compueblanos es que el cerro no es un volcán apagado, tampoco producto de una caída de un meteoro por su redondez, sino es natural. Con esta noticia también le podemos hacer llegar a tantas personas, ¿verdad?, que se quedaron con la idea del volcán dormido. Hasta hoy todavía inclusive gente que ha estudiado ciencias naturales y que ha tomado el Cerro Acaí como motivo de tesis, han llegado a decir que es un volcán apagado y siguen sosteniendo todavía eso. Pero los expertos en los minerales de la Universidad Nacional ya han dejado en conclusión que absolutamente no se trata de eso. No se trata. Excelente, profe. Sí, acá tienen muchas cosas más lindas que contar al mundo. Nosotros tenemos historias insólitas, tenemos personalidades. Por ejemplo, el doctor Alejandro Audiver, que es hijo de un francés que se casó con una cayense, fue ministro plenipotenciario del Paraguay y jurisprudente también. Una eminencia, estuvo como ministro, diputado nacional, tuvimos nosotros. Lo extraño para mí en ese sentido es que se le haya homenajeado con 2 cuadras de calle. Tenía que tener una avenida en su nombre. Y seguramente porque su ascendencia política es liberal. Y sabemos nosotros que en la época de Stroessner y de los gobiernos colorados, generalmente a los liberales se les tiene muy poco en cuenta. Llegó a Paraguay el nuevo Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, con una cámara que cambia con la luz igual que el ojo humano y te permite sacar las mejores fotos, ya sea de día con la luz brillante o de noche con muy poca luz. La cámara que cambia el slow motion a un super slow motion para que puedas captar los mejores videos en cámara lenta. La cámara que te convierte en un emoji, así podés ser vos mismo y expresarte como sos. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy S9 y S9 Plus.
la cámara reinventada. Al tema futbolístico, que acá ahí también llama mucho la atención Está en el libro de los récords. Por el tema de los resultados. Sí, de los resultados. Es una triste historia, llamó la atención al mundo, pero No. una historia que Para usted está no documentada. Para ustedes no es una alegría, No, es un orgullo. no un orgullo. A pesar que tenemos al goleador que todavía nadie alcanzó al hacer 35 goles en un partido. Sí. 35. Increíblemente eso era algo preparado que están los documentos, se sancionaron todos los que fueron involucrados, inclusive inocentes jugadores que no tenían nada que ver, fueron suspendidos. Pero esa es una historia que seguramente el profesor Juni va a estar contándole, aunque yo conozco también esa historia porque en ese momento nosotros estuvimos en las canchas. ¿Vos estuviste en ese partido? Yo estuve en la cancha en ese momento cuando jugó Sport Taller con 8 de diciembre, porque mi papá fue fundador del Club Sport Taller. Entonces yo por ahí también fui jugador y dirigente del Club Sport Taller. Disputando ese partido, llamativo también, porque el árbitro expulsó a 6 de nuestros jugadores. No podía el Club 8 de diciembre hacer todavía gol porque teníamos un golero que atajaba todo. Era flaquito, jovencito y que parecía que ese día le salió todo. No podían hacer gol, entonces el árbitro iba expulsando a nuestros jugadores. 6 jugadores. 6. Y quedando en inferioridad numérica, llegaron a meter creo que 3 goles. Y el árbitro suspendió el partido porque hasta 7 se permite. Y cuando quedó ya 6 jugadores, el árbitro suspendió el partido. Creo que 6 es lo que... Ese es un caso y después... Ese al mismo día en que se estaba disputando los otros partidos. Porque que son había 3... terminado ¿cuánto? 3 equipos llegaron a puntos iguales. Y la diferencia de gol le iba a definir el campeonato. Y este cuarto era el 8 de diciembre que quedaba. Y cuando se le sancionó a los 3 equipos, expulsándoles de la liga, se quedó el Club 8 de diciembre como el único con más puntos. Y por resolución se le adjudicó el título del campeonato. ¿Y cuál era el resultado de ese partido que había terminado? Que no te quiero ni contar. Bueno, no importa. Pero... 75-0. No. Eso está en los documentos porque también se sacó alguna información de que fueron más o que fueron menos. Pero increíblemente era un ir y venir de los informantes. En tal cancha están ahora 5-0, entonces teníamos que meter más goles. Andaba a ver un poco. Entonces uno va, no sé si a caballo o a moto, y iba y venía en las canchas. Ya están 30-0, entonces teníamos que meter más goles. Ya están 50-0, teníamos que meter más goles. Y ahí... ¿De dónde fue? Realmente ¿En qué año más o menos fue eso? En el 99-2000 creo. Sí, yo recuerdo. Esa historia te va a contar el profesor Junior porque yo no quiero ni recordar. Sí, porque nosotros no teníamos seguramente como equipo, el Club Sport Taller no tenía pretensiones cuando eso, pero que también llamó la atención que nuestros jugadores fueran expulsados más de lo debido. Realmente. Sí. Bueno, y ese arquero que te dije que atajaba mucho es Derlis Toledo. Se llama Derlis Toledo. Yo recuerdo eso y siempre les tengo en la mente porque yo también fui arquero. Pero nunca atajé así como él atajó ese día.
tapada todo. Increíble era. Pareciera que eran esas películas de Ben 10, no sé si... Sí, vuela y ataja. Sí, pareciera que la pelota se le pegaba todo en la mano. Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Carga los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Carga siempre los diésels S10 de Petrobras. Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Carga los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Carga siempre los diésels S10 de Petrobras. No, papá, que vos comas. Está la tortilla paraguaya con cebollita de hoja, la mandioca calentita. ¿Llame? Esto es lo que yo le quiero comer. Dame mi... Dios mío. Bájale ya, amigo, coma. Pobrecito. Bueno, chao.
vibración, como rítmicos son de canción. Espiral musical, como trémula luz irreal. Arlequín, saltarín, como trompo que gira sin fin. Es mi corazón, apasionado diapasón, que gira su canción al son de la ilusión. Corazón, juguetón, espiral musical, danzarín, trompo mareado de girar tras el amor. Quiere la evocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar tras el amor, como el cantar del trovador. Poder tornar a la niñez, que la asunción feliz deje. Mi vida puede siempre rodar, igual que aquel trompo al azar. Corazón, juguetón, espiral musical, danzarín, trompo